Baelor I de la casa Targaryen. ¿Quién fue este monarca? ¿Y por qué había una estatua suya frente al gran septo de desembarco del rey? Hay quienes dicen que fue el rey más querido de la dinastía del dragón, capaz de obrar milagros, otros que su fanatismo religioso estuvo a punto de llevar al reino a la ruina. Lo que es seguro es que se trata de un monarca muy peculiar, con sus luces y sombras, y por ello hoy narraremos su fascinante historia. Pero antes de continuar, aviso de que este vídeo contiene unos pocos pero importantes spoilers de la serie La Casa del Dragón. Algún día el reinado de este monarca quedará más detallado en el segundo volumen del libro Fuego y Sangre, de modo que lo que vamos a ver en estas crónicas es solo un resumen basado en los datos que tenemos en la enciclopedia del mundo de hielo y fuego. Y dicho esto, descalzaos, sacad vuestro medallón de la estrella de 7 puntas y entregaos a la oración, pues vamos a cruzar el cálido desierto dorniense de la mano de Baelor, el primero de su nombre, noveno rey de la dinastía Targaryen, quien pasaría a la historia como Baelor el Santo. Baelor Targaryen, el bien amado, nació en Desembarco del Rey en el año 144 después de la conquista. Su padre era el rey Aegon III y su madre la reina Daenerys Velaryon, y tuvo un hermano mayor, Daeron, y 3 hermanas menores, Daena, Reina y Elaena. Tenía el cabello largo, de color plata y oro propio de su linaje, una sonrisa dulce y beata y una voz aguda, y en su edad adulta lucía una barba en su rostro enjuto y delgado debido a sus constantes ayunos de penitencia. Fue valiente a su manera, quizá debido a su fe ciega, además de testarudo y poco flexible cuando tomaba una decisión, y destacó por no ser un hombre marcial, siendo su arma favorita la oración. Pocos datos tenemos sobre su infancia, pero deducimos que una parte muy importante de su tiempo lo dedicó a visitar el septo real, y su formación y vocación religiosa podrían haber sido iniciadas por el septón adscrito a este templo de la Fortaleza Roja. Cuando su padre murió en el 157, con 36 años, su hermano Daeron de 14 se sentó en el trono de hierro y Baelor de 13 pasó a ser el siguiente en la línea de sucesión. En los 4 años siguientes, el rey Daeron I se centró en su campaña militar para conquistar Dorne, mientras Baelor permanecía en Desembarco del Rey. Por alguna razón sin especificar, el rey Daeron no contrajo matrimonio en ese tiempo, pero se consideró oportuno que Baelor sí que lo hiciera. De manera que en el 160, Baelor, de 16 años, se casó con su hermana Daena, de 15, aunque el príncipe se negó a consumar el matrimonio, y esto no agradó en absoluto a la princesa, que se consideraba una verdadera Targaryen. Daena era fuerte, hermosa y voluntariosa, salvaje, indómita, ágil y atlética, una experta jinete, nacida para montar un dragón, decía ella. Se le daba bien la caza y era una excelente arquera, que amaba a su padre e idolatraba a su hermano mayor, Daeron, al que apodarían el joven dragón, y quien había alcanzado la gloria tras doblegar a los dornienses. Sin embargo, la casaron con el mojigato de su hermano Baelor, y el matrimonio resultaría frustrante para ella. Tanto es así que decidió cambiar su habitual atuendo negro como solía llevar su padre por vestidos blancos que mostrasen su virginidad. La intención era humillar a Baelor a ojos de la corte, pero resultó que el príncipe estaba encantado con el nuevo estilo de la princesa, pues aquella vestimenta, en su opinión, no hacía sino realzar su inocencia. Todo cambió en el 161, cuando llegó a Desembarco del Rey la devastadora noticia de que el rey Daeron I había muerto en el sur, asesinado a traición por los señores de Dorne, y que su primo Aemon, el caballero dragón, había sido tomado prisionero. Dado que Daeron finalmente no tuvo hijos que lo sucedieran, el trono pasó a su hermano Baelor, que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Y este no eligió ninguna de las coronas que portaran sus antecesores, sino que se ciñó la suya propia, una corona humilde, hecha de flores y vides, y que serviría como complemento a su habitual túnica blanca de septón, la cual sujetaba con una cuerda que hacía las veces de cinturón. En su gobierno mantuvo en el cargo de mano del rey a su tío, el príncipe Viserys, último hijo vivo de la reina Rhaenyra, y quien había servido a Daeron I y a Aegon III. Tras las noticias de Dorne, la mano del rey había ordenado que los rehenes dornienses fueran arrojados a las mazmorras a la espera de la horca, pero el rey Baelor inmediatamente revocó la orden, los liberó y los perdonó.
Aquel fue el primero de los muchos actos de piedad y misericordia que caracterizarían sus 10 años de reinado. Muchos señores se mostraron contrariados y exigieron venganza, pero Baelor estaba resuelto a curar las heridas de la guerra y firmar la paz. Y como acto de devoción, anunció que partiría a Dorne sin espada ni ejército, con la intención de pedir humildemente la reconciliación. Y así lo hizo. Ataviado de esparto, caminó desde la Fortaleza Roja hasta Lanza del Sol, seguido por los rehenes dornienses que iban montados en espléndidos corceles. Al pasar por el camino pedregoso, donde los Wild tenían prisionero a su primo Aemon, se dice que el rey halló desnudo al caballero dragón, recluido en una jaula. Solicitó entonces que lo liberaran, pero Lord Wild se negó, y tras una oración, Baelor continuó hacia adelante con la promesa de regresar. El primer milagro de Baelor el Santo fue sobrevivir a la terrible travesía del Sendahuesos y al árido desierto que a punto estuvo de quebrarlo. El segundo milagro lo obró al llegar a Lanza del Sol, pues no solo logró firmar la paz con Dorne, sino que el acuerdo se cerró con el compromiso de matrimonio entre el pequeño Daeron Targaryen, hijo de su primo Aegon y nieto de la mano del rey, con la princesa Miriam Martell, la hija mayor del príncipe de Dorne. Ambos eran niños aún, de modo que la boda se celebraría cuando alcanzasen la mayoría de edad. Aquella insólita unión sería el primer paso que más adelante serviría para que el Principado de Dorne se integrase definitivamente en el reino, bajo el gobierno del Trono de Hierro. Tras su estancia en Lanza del Sol, el príncipe dorniense le ofreció una galera para regresar a Desembarco del Rey, pero Baelor insistió que los 7 le habían ordenado regresar a pie, y temiendo que el joven rey muriera por el camino y la paz se desvaneciera, el príncipe Nymeros Martell hizo todo lo necesario para que allí donde fuera recibiera hospitalidad. Al regresar a Wild para liberar al príncipe Aemon, Baelor se encontró con que ahora su primo no solo estaba enjaulado, desnudo, expuesto al sol abrasador y al frío nocturno, sino que habían colocado su jaula sobre un foso de víboras. Lord Wild no tuvo más remedio que acatar la orden del príncipe de Dorne y aceptar su liberación, pero en lugar de abrir la jaula, le dio al rey Baelor la llave para que lo liberase él mismo. Y así se obró el tercer milagro de Baelor el Santo, pues dicen que cuando el caballero dragón le imploró que fuera a pedir ayuda a las marcas de Dorne, el monarca sonrió, le aseguró que ya contaba con la ayuda de los dioses y saltó al foso. A los bardos les gusta cantar que las víboras se inclinaron ante el rey, pero en realidad fue mordido media docena de veces hasta que, antes de perder el conocimiento, logró alcanzar la jaula y darle la llave a su primo. Entonces el caballero dragón alzó al rey para sacarlo del foso y trepó con él sobre la jaula para ponerlo a salvo, mientras los Wild realizaban apuestas crueles sobre su supervivencia. Después, el príncipe Aemon cargó con Baelor por el Sendahuesos hasta que llegó a una aldea de las montañas dornienses, donde un septón trató las heridas del monarca y les dio ropa y un asno para poder transportar al rey inconsciente. Más tarde, en Refugio Negro, fue atendido por el maestre de los Dondarrion y finalmente llegaron a Bastión de Tormentas. Solo allí Baelor recobró finalmente la conciencia, pero tardaría más de medio año en poder regresar a Desembarco del Rey. Ya sentado de nuevo en el trono de hierro, el joven rey siguió mostrando su firme interés en los 7, y si bien el reino había celebrado su regreso, pronto quedó consternado al conocer sus primeros edictos. Lo primero que hizo fue solicitar al Septón Supremo que anulase su matrimonio, alegando que no lo había consumado, y tras su disolución ordenó que Daena y sus otras 2 hermanas fueran recluidas en su propia corte de la belleza, una torre dentro de la Fortaleza Roja que sería conocida como la Bóveda de las Doncellas. Baelor decía que así protegería su inocencia del mundo y la lujuria de los impíos, aunque muchos sospecharon que en realidad quería evitar que su belleza no lo tentara. Además de las propias princesas, el príncipe Viserys Comomano y otros miembros de la corte protestaron por la decisión del rey, pero con su eterna sonrisa y su voz aflautada se negó a revocar la orden. Baelor I también despertó nuevas protestas cuando prohibió la prostitución en Desembarco del Rey, y nadie logró hacerle entender cuántos problemas causaría esta decisión. De modo que, tras una gran redada, más de 1000 fulanas fueron expulsadas de la capital junto con sus hijos.
Dicen que el rey rezaba mientras salían por las puertas de la ciudad, pero no fue capaz de mirarlas. Y si bien la medida provocó una serie de disturbios, pronto la mente del rey se entregó a su próximo proyecto. Había tenido una visión, un gran septo erigido sobre lo alto de la colina de Visenya, y tras la epifanía ordenó que se iniciaran los trabajos para su construcción. En opinión de muchos, su tortuosa travesía por Dorn pudo haber trastocado la mente del monarca, pues con el paso de los años sus decisiones se tornaron cada vez más fervorosas e imprevisibles, aunque también, dicen los cronistas, que consiguió la adoración del pueblo, pues de cuando en cuando vaciaba las arcas para sufragar obras de caridad. En una ocasión, por ejemplo, ordenó que durante un año completo todos los días se regalase una hogada de pan para cada hombre y mujer de la ciudad. Los nobles, por el contrario, estaban inquietos, y es que además de anular su matrimonio, el monarca pronunció sus votos como septón, para asegurar su celibato y evitar contraer matrimonio de nuevo. Dicen que lo hizo ayudado e instigado por el septón supremo, que aprovechó la entrega del rey a la fe de los 7 para ganar influencia en el reino. Sus edictos cada vez estaban más dedicados a las cuestiones espirituales, como cuando exigió a la ciudadela que para enviar sus mensajes dejaran de utilizar los tradicionales cuervos negros y en su lugar usaran palomas blancas. O como cuando pretendió eximir de impuestos a aquellos que asegurasen la virtud de sus hijas mediante el uso de cinturones de castidad. La inquietud entre los nobles no tardaría en convertirse en desprecio, cuando el rey, por ejemplo, imponía castigos de humildad a los señores. Tal fue el caso del orgulloso Lord Belgrave, al que el monarca ordenó lavarle los pies llagados a un mendigo. El fanatismo del rey fue tan lejos como para ordenar la quema de ciertos libros de contenido procaz y escandaloso. En esa criba se quemaron casi todos los ejemplares del Testimonio de Champignon, uno de los 3 valiosos cronistas de la Danza de los Dragones. Lo mismo sucedió con casi la totalidad del volumen titulado Historia Antinatural, escrita por el septón Barth, un libro que la ciudadela había tachado de incorrecto. En dicho libro, el septón Barth exponía, entre otras muchas cosas, su profundo estudio sobre algunos aspectos de los misterios mayores, y sobre todo, mucha información de los dragones y cómo llegaron a ser controlados por los valirios. Es en este volumen donde Barth explica también su teoría de que los magos de sangre utilizaron a los guibernos para crearlos. Solo unos pocos fragmentos del libro sobrevivieron hasta el reinado del rey Robert Baratheon, y de toda esa información hablamos en las crónicas de Valiria, las crónicas de los dragones, los magos de fuego y los magos de sangre. Y si bien en la ciudadela de Antigua siguen pensando que Barth se equivocaba, el escritor George R.R. Martin confirmó en 2024 en su blog que en realidad el septón Barth acertó en gran parte de su obra. De manera que, efectivamente, Baelor I de la casa Targaryen es en buena parte culpable de que hoy tengamos tan poca información sobre los dragones. Paradójicamente, en algún momento de su vida, a Baelor también le preocupó que la casa Targaryen ya no contase con dragones y se pasó medio año rezando delante de un huevo de dragón, esperando que eclosionase, pero sus oraciones esta vez no fueron respondidas. Hacia el final de su reinado, Baelor presentaba un aspecto cada vez más frágil y consumido, pues pasaba el tiempo entre el ayuno y la oración para expiar los pecados que, a su juicio, sus súbditos y él cometían diariamente. En realidad no era la primera vez que ponía su vida en riesgo, pues se dice que en el 161 casi murió tras ayunar durante una luna entera cuando supo que su prima Neyris había perdido a 2 gemelos al dar a luz. En aquellos últimos años también se dio la circunstancia de que el septón supremo murió, y el monarca anunció a los máximos devotos que los dioses le habían revelado la identidad de su sucesor, un tal Pate, un picapedrero corto de entendederas que no sabía leer y que era incapaz de recordar ni la más sencilla oración. Pese a todo, los máximos devotos se apresuraron a darle el cargo tal y como había sugerido su majestad. Quizá los dioses se dieron cuenta que habían cometido un error con Pate, porque, como por obra del Espíritu Santo, tras su primer año como septón supremo, su santidad sufrió unas fiebres y se reunió con el Padre Celestial.
Por suerte o por desgracia, Baelor el Santo asistió a un nuevo milagro, y tras la muerte de este último Septón Supremo, afirmó haber visto a un humilde niño de 8 años de las calles de Desembarco del Rey, hablando con unas palomas que le respondían con voces de hombres y mujeres. Las sagradas voces de los 7, quienes decían que aquel infante debía ser el próximo Septón Supremo. De nuevo, los máximos devotos cumplieron los designios de su Alteza y aquel niño se convirtió en el Septón Supremo más joven que haya ceñido jamás la corona de cristal. En cuanto a sus 3 hermanas, aún recluidas en la torre, se dice que la más pequeña, Elaina, llegó a cortarse su adorado cabello para no parecer tan hermosa y se lo entregó esperanzada a su hermano Baelor, implorándole recobrar su libertad, pero el monarca se negó a concedérsela. Otra de las hermanas, Reina, era tan pía como el propio Baelor, y con los años terminó convirtiéndose en septa. Y sobre Daina, la más mayor de sus hermanas, y su antigua esposa, se dice que llegó a escapar hasta en 3 ocasiones disfrazada de sirvienta, y ya en la recta final del reinado de Baelor, incluso consiguió concebir un hijo, que recibió el nombre de Daemon Mares. Un niño que, para infortunio del reino, más tarde se revelaría como hijo de Aegon, primo de Daina, y más adelante pasó a llamarse Daemon Fuego Oscuro. A finales del 170, el nacimiento de aquel bastardo de su impía hermana llevó a Baelor a un nuevo ayuno. Esta vez la penitencia fue más lejos y renunció a todo lo que no fuera agua y el pan suficiente para acallar las quejas de su estómago. Mantuvo este duro régimen durante 40 días y al 41º lo encontraron desmayado ante el altar de la madre. El gran maestre Munkun hizo todo lo posible para salvar al rey y el pequeño Septón Supremo también, pero el niño ya no era capaz de obrar milagros. De manera que, en el 10º aniversario de su reinado, en el 171 después de la conquista, a la edad de 27 años, su majestad se reunió con los 7. Hay quienes piensan que la muerte del rey se debió a un envenenamiento por parte de la mano del rey, su tío Viserys, quien ascendió al trono de hierro tras su muerte. Algunos dicen que por ambición y otros por el bien del reino, pues Baelor había llegado a asegurar que los 7 le habían puesto en el trono para convertir a todos los impíos de Poniente, lo cual, de haberlo llevado a cabo, podría haber provocado una guerra con los hijos del hierro y los norteños. Pero sea cual fuera la verdad, estos rumores nunca pudieron probarse. En cuanto a su obra magna, el Gran Septo de Desembarco del Rey, Baelor no la vio realizada en vida y su construcción concluyó años después de su muerte. Popularmente se le conoce como el Gran Septo de Baelor y en la plaza frente al gran edificio hay una estatua de mármol blanco del propio Baelor, luciendo su rostro benevolente. Una estatua que, en el año 187, fue visitada por el rey Daeron II y el príncipe Mairon Martell, pues gracias a aquella primera piedra puesta por Baelor con su pacto de paz con Dorne, aquel año se hizo oficial la incorporación de Dorne a los 7 reinos. En su visita, Daeron y Mairon depositaron una corona de oro a los pies de la estatua y proclamaron: «Baelor, tu obra ha sido realizada». Y aquí concluye la historia de Baelor el Santo. En las siguientes crónicas narraremos la historia del rey Viserys II, de cómo sobrevivió en Essos a su desaparición durante la Danza de los Dragones, sus logros y aciertos como mano del rey y su breve reinado. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.